Apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1, y solamente voy a leer los versículos del 15 hasta el 18, Colosenses 1 del 15 al 18, y vamos a pensar un poquito en esto. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra tuya, Señor. Completamente plena, llena, determinante, clara, específica, reveladora, Dios, en todo tiempo. Te pedimos, Dios, en esta mañana tú puedas hablar a todos nosotros. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por los hermanos, gracias por los que hoy están aquí presentes, que tú, Señor, permitiste, por esa única razón que movió tu corazón a venir a este mundo: reconciliar al hombre con Dios. Gracias, Dios, porque has movido, Señor, el corazón de cada uno de una forma especial. Que por encima, Señor, de todas las situaciones que hay en este mundo, Señor, obedecieron, Señor, a tu llamado. Eres tú, Señor, solamente quien haces estos milagros tan particularmente especiales. Te pido, Dios, en este momento, Señor, también puedan tener la victoria, enfocados, Dios, en Cristo. Y, Señor, reconociendo la preeminencia de Cristo en sus vidas, de manera, Señor, que podamos obrar en esa correcta y perfecta dirección. Quédate con nosotros, Dios, dame de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a tu iglesia. Sabemos, Dios, Señor, esta grandísima responsabilidad que tú has puesto, Señor, en nosotros, y te pido solamente que nos sostengas en ti y en el poder de tu fuerza. De otra manera, Señor, sucumbiríamos en cualquier momento. Ayúdanos, Dios, Señor, a seguir adelante, y te pido, Padre, por todos los pastores y todos los hermanos en cualquier parte del mundo, sea hecha tu voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo. Pedimos en el poderoso nombre y en todo lo que implica el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano Raúl, bienvenido. El tema de esta mañana tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Una de las cosas que han sucedido desde el principio de la creación, desde el huerto del Edén, en el momento en que Dios ha permitido tener una descendencia, una gran familia, desde el tiempo de Adán y Eva. En ese tiempo también comenzó la resistencia. Y es muy importante que usted en el camino a casa, en este largo peregrinar, que no sé cuándo lo comenzó, ni tampoco sé cuándo va a terminar, usted pueda tener una clara visión y una perfecta mirada en la palabra de Dios. Pensar en la palabra preeminencia es algo que nos va a enfocar en la persona absoluta de Cristo.
Era muy temprano para la iglesia de Colosas, cuando ellos comenzaron a padecer de una situación en la cual había una idea que estaba empezando a prevalecer, que tenía como propósito desvirtuar a la persona de Cristo. Desvirtuar la persona de Cristo en nuestros corazones, en los corazones de los colosenses. Fue temprano para ellos, pero esa actitud y esa herejía ha permeado desde el principio de la creación. El mismo Satanás está diciendo: ¿con que Dios os ha dicho esto? Siempre la cuña que partirá tiene que ver con la duda. ¿Con que Dios os ha dicho esto? Y entonces empieza a abrir nuestro pensamiento en dos vertientes, de manera que la duda comience a ganar terreno. Los colosenses habían empezado a experimentar una situación de dudas respecto de la persona de Cristo. Hombres y mujeres fieles que tenían una esperanza en Cristo. Y miren ustedes, esto se repite generación con generación con generación, porque la misma tarea de Satanás es exactamente hacer que los hombres y las mujeres se desenfoquen de Cristo, no tan solo de una, sino de 50,000 maneras, para que Él gane terreno. Así que mientras caminamos a casa, en este camino, en este peregrinar, como dijo Pedro, habrán de encontrarse todo tipo de situaciones que de una manera peligrosa nos estimularán a los creyentes a ser desviados. No tan solo a ser desviados, sino extraviados, entretenidos y aún detenidos en su camino, por todo tipo de condiciones ajenas y condiciones propias, por medio de todo tipo de pensamientos razonables y aún justificables, de manera que el creyente sea completamente desenfocado de la única realidad que verdaderamente vale la pena considerar. Condiciones propias como nuestros pensamientos, nuestros acontecimientos, nuestros estados emocionales o cualquier otro tipo de expresión del carácter que nos defina también. El apóstol Pablo está considerando también, cuando leen toda esta carta a los colosenses, mirarán ustedes por cuántas vertientes el enemigo viene. Ideas filosóficas que nosotros podíamos considerar como que tienen cierta reputación de buenas. Y todo está enfocado en quitar la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, pasarlo a un segundo plano, a un tercer plano o hasta el último lugar. Entonces, estas ideas filosóficas las podemos encontrar ahí. Actitudes que podemos sostener por encima de todo aquello que es aún el propio Hijo de Dios. Siendo el objetivo de todas estas cosas conscientes, hermanos, hay cosas conscientes y hay cosas inconscientes. Y estas tienen la motivación de quitar la preeminencia de Cristo en nuestras vidas para que cualquiera de las condiciones antes mencionadas la ocupen. Y es aquí cuando uno empieza a meditar un poquito en qué es lo que ocupa nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Y uno empieza a buscar y a tratar y reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Durante el camino a casa, habrá de ser menester que cuides y seas consciente de todo tipo de expresiones que puedan influir en tus determinaciones.
tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, tus emociones, de manera que ellas no se enseñoreen de ti y determinen tu presente y también tu futuro. El apóstol Pablo, como les había mencionado ya antes, el apóstol Pablo estaba en un arresto domiciliario en Roma. Y este arresto era por Cristo. Pero ahí recibió una visita de un amigo, un consiervo, fiel por cierto, así lo define, llamado Epafras, con un tema demasiado preocupante, el cual tenía que ver con esa herejía que tenía el firme propósito, vuelvo a mencionarlo, de desvirtuar la imagen de Cristo en el corazón de los fieles colosenses. La herejía que amenazaba a los colosenses tenía que ver con que Cristo no era suficiente, con que Cristo no era suficiente para todo y que necesitaba algún otro tipo de ideas, algún otro tipo de filosofías, algún otro tipo de tradiciones para complementar lo que a Cristo le faltaba. Y esto estaba causando graves problemas en el corazón de la iglesia de Colosas. Todo el tiempo ha sido así. Y ustedes lo han mirado. Cuando nosotros consideramos a la tradición, o oímos de la tradición, o hablamos con una persona que ha sido católica por muchos años, le dicen, sí, es bueno Cristo, pero también es buena la tradición. Cuando hablamos con los alcohólicos anónimos, sí, dicen, está muy bien la palabra de Dios, pero también necesitamos el libro de los 12 pasos. Cuando hablamos con un hombre o una mujer que les gusta practicar el asunto de la yoga y hablamos cuestiones espirituales con ellos, dicen, sí, está bien la Biblia, pero también el yoga. Entonces, esta herejía, este pensamiento viejo es tan actual, y todos los tiempos, en todos los tiempos, el hombre siempre ha estado tentado a incluir o añadirle algo más a las cosas de Cristo y no conformarse solo con las sagradas escrituras. Y es aquí donde suceden muchas situaciones anómalas. Pero realmente el peligro que se ha corrido en todo el tiempo es considerar qué es lo que está gobernando nuestro corazón, que le ha quitado la preeminencia a Cristo. Entonces, había condiciones como por ejemplo que aparte de creer en Cristo, era necesario también considerar a los ángeles como intercesores. Y todo esto se va tomando de las culturas y de otros lugares. Condiciones que debemos nosotros considerar como que si hemos resucitado con Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, deberíamos de considerar enfocarnos en las cosas de arriba, las cuales son de una más incalculable y de mayor valor para nuestra vida que nosotros tenemos aquí. Y vuelvo a decir, en la mañana decía el hermano, a veces tenemos que estamos pidiendo a Dios por un trabajo, y cuando llega este trabajo a nuestras vidas, no lo dijo así, pero la preeminencia la va a determinar el trabajo en nuestras vidas. Y nos empezamos a apartar de poco y de a poco de las cosas de Dios. Y lo que pudo haber sido una bendición, ahora se ha convertido en una verdadera maldición. Entonces, todos los seres humanos somos extremadamente susceptibles, extremadamente afectables.
Y es por eso que es necesario que nosotros podamos enfocarnos verdaderamente en aquel que tiene la preeminencia. Y no permitir que la imagen de Cristo sea borrada del primer lugar que Él debería de tener en nuestros corazones. También, no es tan solo la parte filosófica, sino también el apóstol Pablo está mencionando, por ejemplo, en Colosenses capítulo número 3, en los versículos número 5, y todo, por donde quiera hay un montón de bombardeos, por donde el enemigo tiene un arsenal bastante completo que tiene apuntado particularmente a la vida de los creyentes. Y Pablo le está diciendo, señores, puede ser que en algún momento la preeminencia de su vida no sea Cristo, sino que hay cosas como, por ejemplo, la fornicación. Imagínese usted, no puede haber Cristo y la fornicación en el mismo lugar en mi corazón. No tan solo son estas ideas donde Cristo no es suficiente, sino también a situaciones que uno cree que se puede permitir, y está diciendo, hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esto? La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas. Le está hablando a una iglesia de creyentes con problemas tan actuales como los que hoy se viven en todas las iglesias. No hay iglesia perfecta. La iglesia es un verdadero nosocomio, un verdadero hospital, donde los que están ahí de algo estamos padeciendo. Y les habla y les está diciendo, hagan morir, porque algo que no es correcto, la carne está tomando la preeminencia en sus vidas. Y le está diciendo a la iglesia de Colosas, una iglesia que tenía una capacidad económica tremenda, una capacidad de educación tremenda. Eran gente de unas condiciones verdaderamente especiales. Y ellos se permitían esto. Por eso les dice, hagan morir fornicación, impureza, pasiones. Y esto de la pasión es algo que gobierna tus decisiones. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto ocupa el lugar en el corazón de los hombres que debería de ser ocupado por Dios. Entonces, versículo 8, estas son las cosas que de repente son escandalosas, pero que al fin y al cabo las que no son tan escandalosas son igual de eficaces para arruinar el testimonio de nuestras vidas delante de Dios y de todos. Pero ahora también dice, dejad vosotros. Un sacrificio tremendo el que uno tiene que ejercer para poder liberarse de las consecuencias del pecado. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice, y no mintáis los unos contra los otros, habiéndoos despojaos del viejo hombre con sus hechos. Todas estas y muchas cosas son condiciones usadas de parte de Satanás de una manera tenaz y eficaz, que la imagen de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios, sea completamente desfigurada y distorsionada. Esto es importante pensarlo. Si tiene mucho frío, hermano, ¿le puede cerrar, por favor?
Gracias. Vean ustedes, el pecado no es una peccata minuta. Pecado es serio y tiene tantos perfiles como a veces no somos conscientes de ello. Pablo está diciendo que uno puede permitirse ser seducido, convencido y perderla del foco de nuestro interés a Cristo. Obvio, eso tiene consecuencias. Entonces, es sorprendente pensar cómo todo esto está encerrado en una actitud de engaño. ¿Con qué comenzó? O sea, no es nuevo, pero ¿con qué comenzó el pecado? Con un engaño, donde la mentira parece más verdad que la propia verdad. Así comenzó. Y ya hay un corazón que es dubitativo. Por eso Pablo está diciendo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A esta iglesia le ha costado cada año que muchas personas se aparten cuando es el tiempo de la Navidad. Y esto de verdad que es bien interesante. Uno a veces no considera esa idolatría que es una tradición conforme al mundo, pero seguimos siendo esclavos de eso. Me llamó el pastor Abraham y me dijo, con un poco de dolor, pero él ya sabe cómo se maneja esto. Unas 2 familias le dijeron: muchas gracias, pastor, nos gusta mucho. Escuche bien, nos gusta mucho la doctrina que se predica. Hemos aprendido mucho con usted, pero nos vamos. ¿Cuál fue el punto? El problema es no darle la honra a Satanás. Ese es el problema. Y no tiene la preeminencia Cristo en esto. Y es la peor de las hipocresías. Estar todos contentos, con un espíritu especial, frente al altar donde ha nacido no sé quién, y le dan el nombre de Dios a lo que no es Dios. Pero ninguno de estos que están allí abrazándose, saludándose, los ves siguiendo al Cristo crucificado. No los ves rendido a sus pies, porque si así fuera, no se cometería lo otro. La preeminencia no es Cristo. Y no digo que en todo el año, pero llega su momento. Y nos ha pasado. Y no lo lamentamos como tal. Y todo esto dice, miren bien, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, hay muchas cosas que permean todavía. Y esto no va a cambiar, esto no va a dejar de ser, o sea, no se sorprendan. No va a dejar de ser, estamos en un ataque continuo.
todo el tiempo. Y no es los unos contra los otros, hay un enemigo detrás de todo, se llama Satanás y sus demonios. Ellos son los que hacen toda la tarea. Entonces, es necesario que nosotros consideremos quién tiene la preeminencia en nuestros corazones en todo sentido. Ahora el apóstol Pablo manda esta hermosa carta a los creyentes de Colosas, como a los creyentes que en esos tiempos en los cuales somos tan susceptibles a las mismas condiciones con iguales consecuencias. Y Pablo encuentra una gran solución para tan peligrosa condición. Él dice que nos enfoquemos en la preeminencia de Cristo. Y esto no es otra cosa que cada creyente pueda considerar en su propia vida, que absolutamente nada puede estar por encima de esa maravillosa realidad llamada Cristo Jesús. Y nada debería de ser nada, y nada debería de opacar la figura, la imagen de Cristo en nuestros corazones. El apóstol busca con esta carta poner a Cristo en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde en el corazón de los hombres. Y habla con una determinación especial y muy importante lo que él está diciendo. Es por tal motivo que escribe esta carta. Y el versículo número 15 de Colosenses 1. Colosenses 1:15. El apóstol Pablo encomia quiénes son ellos, porque de cierto hay muchísimas cosas buenas en ellos, pero ahora les dice esta importante doctrina: Él es. Y yo quisiera que tú pensaras en esto, y todos los que nos ven en el internet pensaran en estas palabras que está expresando Pablo en su correcta dimensión. Que nos enfoquemos, él está diciendo, Él es. ¿Pero qué es Él? Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Todos nosotros pudimos escuchar de cómo el apóstol Juan está dando testimonio de esta realidad que ellos vieron, que ellos comunicaron. Jesús no es el gran iluminado ni es el gran maestro como lo dice el mundo. Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Él es Dios. Y con esa convicción y con esa concepción y con esa realidad es como debería de permanecer en nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. En primera de Juan habla algo importante, algo muy tierno y algo muy especial. En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. Eso es importantísimo, el testimonio de este apóstol. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y miren esto, lo que hemos contemplado. ¿Cuántas cosas puedes mirar en Jesús cuando lo contemplas en la oración, en tu meditación? Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Escuchen eso, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces,
Pablo le está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Y Él es Dios. Por eso, en lo que estábamos viendo el día viernes acerca del mundo, y veíamos cómo es que el Dios de este mundo tiene expresiones y manifestaciones y acciones particulares como el Dios de este mundo, que hace atractivo que el hombre pueda considerarlo como su todo. Pero el Dios de nosotros, el Dios del cielo, Él es el que da la vida eterna, y la vida estaba en Él y se nos manifestó para hacer comunión con Él, estar reconciliados con Él a través de Cristo. No hay manera de por qué deberíamos extraviarnos. Por ninguna de todas las condiciones que van a venir a tu vida, nadie debería de tener la preeminencia en tu vida por encima de Cristo. Y no solamente dice Él es, sino que también dice en Él fueron creadas todas las cosas. Compare. Sería interesante que uno pudiese comparar cualquier religión respecto de lo que es Cristo y de lo que la Biblia define acerca de Cristo. Nada se le podría acercar a esta maravillosa realidad llamada Jesús. ¿Por qué quisiéramos entonces nosotros considerar llenar nuestros vacíos de Dios con algo que creemos que a Cristo le falta? De ninguna manera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted no puede perder de vista a este Cristo. No debe de permitirse que haya nada por encima de este Cristo. Nada. Entonces, Pablo les dice otra cosa importante. Él es antes de todas las cosas. Y todo lo que ves, todo lo que sientes y no ves como el aire, todo por Él subsiste. Todo lo que nosotros experimentamos nos da testimonio de que Él existe y está al pendiente de todos nosotros. Pero qué tragedia cuando empezamos a tener fetiches y pensar que Cristo lo vemos en esto o en aquello, lo sentimos en esto o en aquello otro. Él es. Y por si fuera poco, Pablo sigue diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Expresa el orden que debe de existir en la figura terrenal del matrimonio. La cabeza es Cristo de la iglesia, el hombre de su esposa y de su familia. Y Dios es la cabeza de Cristo. Eso dice Pablo a los Corintios. Entonces, es importante mirar a este Jesús en toda esta realidad, como el apóstol Pablo se permite abrir toda una paleta de expresiones y de realidades que nos permiten a nosotros conocer a Cristo. A veces ¿y quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo puedo ver a Cristo? Mire usted, todo lo que habla Pablo, y está buscando de que los colosenses, así como tú y yo, no nos desenfoquemos.
Ahora usted puede considerar lo grandioso que es Cristo. Ahora puedes entender por qué Satanás está tan empeñado, está tan interesado a difuminar la imagen de Dios en tu vida. Esa ha sido su tarea siempre. Mire bien, Cristo es Dios, de lo cual no debería haber nunca ningún dejo de duda, aun cuando de repente no lo entienda. El Evangelio de Juan está enfocado particularmente en revelarle a todos los seres humanos que Jesús es Dios. Y en Juan capítulo si comenzamos desde el versículo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo número 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando usted está hablando de alguien y le están poniendo a alguien como ejemplo, solamente llévelo a esta palabra. ¿Quién debería de tener la preeminencia? ¿El ídolo fulano o el propio Hijo de Dios en tu vida? Que en el principio era el Verbo, que en el principio era con Dios y era el Verbo de Dios. O cualquier doctrina, o cualquier pensamiento, o cualquier religión, o cualquier tradición. Esto es importante. Aun cuando estamos evangelizando, esto es fundamental. Entonces, en Juan 10:30, vea usted cómo Juan está diciendo quién es el Señor Jesús. Por eso, en nuestra concepción debemos de mirar a Jesús como realmente quién es. Él es Dios. Juan 10:30 dice la Biblia así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo concibes a Jesús en tu vida? ¿Cómo piensas acerca de Jesús? ¿Cómo lo percibes tú en tu corazón? Pues cada una de estas expresiones, cada uno de estos versículos tienen el firme propósito de quitar la manera de cómo consideramos a Jesús para tener una consideración correcta de la realidad de quién es este Hijo de Dios. Juan 8:58. Dice la Biblia: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando ahora de la preexistencia. Está hablando de que Él siempre ha existido. Hermanos, a veces seguimos doctrinas que tienen 200, 300 años. La gente confía en eso. Pero nosotros confiamos en el que siempre ha sido, en el que siempre es y en el que siempre será. Él es Cristo. Jesús dijo en Juan 8:12, vean ustedes
quiero que vayan pensando, no estoy profundizando nada, solamente estoy hablando de por qué Cristo debería de tener la preeminencia en nuestras vidas, por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él sustenta. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Esto nos ayuda a ver la amplia gama de perfiles, de matices por donde tú puedes ver al Señor. En Juan 10, 7 y 9 dice la Biblia: volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta. Entonces, este Jesús que es Dios, a través de su palabra, nos da las características particulares de quién es Él y cómo lo deberíamos de ver, y por qué razón debería Él tener la preeminencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Juan 11:26 dice el Señor algo muy especial: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Era tan importante, era tan necesario que Cristo se hubiese tardado unos días más en llegar a ver a sus amigas Marta y María en su condición de aflicción, porque había muerto su hermano llamado Lázaro. Hermanos, la vez pasada mencionaba cuándo se ve y se reconoce al mejor abogado. Cuando su cliente tiene la sentencia, tiene todas las agravantes y además se tienen las pruebas en contra de ese personaje. Y el abogado lo libera. Entonces es cuando podemos reconocer que era un gran abogado. Todos nosotros teníamos todo en nuestra contra. Todas las actas estaban en nuestra contra. El acusador estaba en nuestra contra y tenía todas las pruebas en nuestra contra. Pero nuestro abogado pagó nuestro pecado. ¿Cuándo podríamos reconocer al mejor médico? Cuando la situación se volvió límite y no hay quien poder hacer esa cirugía, y hay alguien que la hace y la hace con éxito, entonces podríamos decir: Él es el mejor cirujano. Así que, ¿cuándo nosotros podríamos ver que Cristo es el mejor de todos? Cuando Lázaro ya tiene 4 días, su condición es que es ya hiede, pero Él es Dios. Por eso creemos en Cristo, porque no hay absolutamente nada que para Él sea imposible. Sería una insensatez de nuestra parte poder considerar que haya en nuestro corazón una condición por encima de este Cristo. En Hebreos 12:2 dijo:
dice la Biblia lo siguiente, que Él era el autor y también Él era la consumación de nuestra fe. Apocalipsis dice que Él es el principio y que también Él es el fin. Él es todo y todo lo llena y en todo. Entonces, miren ustedes por favor la preeminencia de Cristo. También puede comunicar acerca de la realidad y todo esto que hemos mencionado. Usted considere esto. La preeminencia de Cristo también habla de lo peligroso y de lo extremadamente grave y delicado y letal que es el pecado. Por eso, solamente Dios pudo aceptar algo como a su propio Hijo para justificarnos delante de Él. Así también nosotros debemos de considerar lo grave. No cualquiera puede salvarse. No, es más, es imposible que un hombre pueda dejar su pecado por sí mismo. No puede. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros somos muy capaces para poder bloquear muchas veces el dolor, dando una pastilla. Somos capaces para hacer tantas cosas, y cuando de repente ya no podemos con algo, lo mandamos con un especialista. Pero ¿quién puede controlar nuestro pecado? ¿Quién puede quitar su pecado? La Biblia dice: no lo controles. La Biblia dice: hazlo morir. Pero no en nuestras capacidades, sino en la suficiencia de Cristo, que es el que nos lleva de victoria en victoria. Es cuando nosotros podemos pasar por encima de nuestro pecado. Cristo tiene entonces la preeminencia respecto a todo lo que Él es, pero también tiene la preeminencia respecto de todo lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Hablamos de lo que Él es, pero la preeminencia, no hay nada que se pueda comparar con lo que Él hizo. No hay ninguna doctrina, ninguna religión, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna acción que se pueda comparar con lo que Él hizo. Filipenses capítulo número 2, en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay ningún acto que pueda opacar a este acto de parte de Dios. Él no solamente tiene la preeminencia en lo que Él es, sino en lo que Él hace también. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, ten mucho cuidado y considera todo lo que uno puede perder cuando hay cualquier otra cosa que ocupa la preeminencia de Dios en tu corazón. No lo permitas. Así que dice el Señor, fue Él mismo que por amor se despojó a sí mismo, no considerando ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse,
dijo: está bien. ¿A quién iremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Él dijo: heme aquí, envíame a mí. No sabía lo que venía, sí. Pero cuando era la hora de ir a Jerusalén, puso su cara como de diamante, porque era la hora de ir a padecer. Él sabía perfectamente todo. Proféticamente está hablando acerca de esto en Isaías, en el capítulo número 53. Isaías 53. Dice el versículo número... Bueno, voy a leer desde Isaías 52:13. Piensa en esto, por favor. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto es después de la cruz. ¿Sabes? Una de las cosas que son muy complejas en nuestras vidas. Quisiéramos las cosas que pasan en la vida después de la cruz, pero no queremos pasar por la cruz. No sé si me explico. Hay cosas buenas, impresionantes después de la cruz, pero nadie quiere pasar por la cruz. Sin embargo, él sabía lo que había después de la cruz. Y por eso dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer? Su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahí te das cuenta cómo era Jesús físicamente. Su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero fue desfigurado su parecer. Así se asombrará él, así asombrará a muchas naciones. Los creyentes cerrarán ante él la boca. Los reyes, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay nada, no hay nadie que pueda padecer algo que se parezca a esto. Nadie ha padecido eso. ¿Y por quién lo hizo? Por gente que estaba como yo, condenada al infierno. Por eso él tiene la preeminencia en todo lo que él hizo. Considere la obra de Cristo. Al considerar la obra de Cristo, vas a considerar la letalidad y el peligro que tiene el pecado. Y que es necesario que nosotros lo hagamos morir en nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque si el pecado permanece en nuestras vidas, lo que trae es muerte. Fue condenado a ir a la cruz. Lucas 23:33. En Lucas
23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y cuál es entonces lo extraordinario de una crucifixión? Si hay otros dos que están en la misma condición, ¿cuál sería lo extraordinario? ¿Qué sería lo diferente? ¿Por qué decimos que es horrenda la crucifixión si no fue ni el único? Hubo muchos antes. Cientos, miles que habían crucificado antes que a Cristo. ¿Cuál es lo extraordinario entonces? Lo extraordinario y lo difícil es que Dios juzgó en él a la humanidad. Eso es lo imposible. Que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo extraordinario. Eso es lo que lo hace único. ¿Cuáles pecados? Los que te ha perdonado y los que te va a perdonar. Esos fueron los que Él cargó. Los que Él quiere que dejemos de lado, porque Él ya los pagó. Eso es lo que lo hace único y extraordinario. Porque no hay ni uno que no peque todavía. Y es por eso que ahora todavía Él sigue en todo tiempo recordando cómo Él nos justificó. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como hombre, el Salmo número 22. Si tú puedes reconocer un pecado en tu vida ahora mismo, eres creyente y hay un pecado en tu vida, ese pecado le causó dolor a Dios en la cruz del Calvario. Vea lo que dice el Salmo 22 y conmueva el corazón del hombre. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Qué duro es esto. Qué difícil es que el amparo para él se haya apartado. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor Jesús en el huerto del Getsemaní no tiene miedo, tiene terror como hombre. Tiene terror como hombre. Pero Él dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Cómo? ¿No estaba a su favor de ellos? ¿No estaba siempre de parte de ellos? Porque ahora el pueblo tiene oprobio, porque Él es el oprobio, Él es la escoria, es la basura de los hombres y es despreciado, como que escondimos de Él el rostro, ha sido menospreciado y no lo estimamos. No fue Él la preeminencia para ellos en sus corazones. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía.
Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón, escuchen esto, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. No hay nadie que tenga la preeminencia en lo que él hizo. No hay nada que pueda justificar que nosotros podamos amar algún pecado. En Gálatas capítulo número 3, en el versículo número 13, Gálatas 3:13, dice el Señor así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El pecado es maldición, y Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justificación delante de Dios en Él. No hay nada que pueda tener la preeminencia. No hay nada que haya más que lo que Él hizo. Ahora bien, Él debe de tener la preeminencia en nuestra salvación. Esto es muy común encontrarlo. ¿Sabes? Cuando uno está pensando ser salvos por obras, ¿quién crees que tiene la preeminencia ahí? ¿Cristo o yo por mis obras? El hombre. Todos esos que van autoflagelándose en el Vía Crucis, en estos días de Semana Santa ya en Taxco, desollándose la espalda, ¿quién crees que tiene la preeminencia ahí? Su dolor, su obra, su sacrificio, pero no la sangre de Cristo. Entonces, Él debe de tener la preeminencia. Usted debe de estar bien claro de que la preeminencia en su salvación es en Cristo, no en lo que nosotros hacemos o pensamos o decimos simplemente por algún hecho. Amigo, no hay nada que pueda uno hacer para lograr ser salvo de la condenación que pesa sobre cada uno de los hombres que no se han reconciliado con Dios. No hay nada. No podemos ser personas que pensemos que tratando de ser mejores en nuestra vida sin Cristo podríamos nosotros agradar a Dios. De ninguna manera. Para ser verdaderamente salvos, no solo podemos decir sí creo en Cristo, porque uno tiene que venir a Cristo. No se puede ser salvo simplemente por el hecho de decirlo. Tiene uno que respaldarlo y exponerlo con venir a Cristo. Muchos hemos creído que porque hicimos una oración un día, ya con eso fuimos salvos. Y la verdad es que no es cierto. La Biblia dice: el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol
bueno dar malos frutos, así que por sus frutos los conoceréis. Y también dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que hace la diferencia entre decir y hacer. Esto es fundamental, esto es determinante, esto es de raíz. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero Él les dirá, no los conozco. Es muy importante poder considerar verdaderamente si lo que nosotros vivimos de la palabra de Dios no está descontextualizado o está de acuerdo con lo que hemos leído de parte de Dios. Entonces, es necesario que nosotros vengamos a Cristo, siempre. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas si por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros no podemos hacer nada. Él es nuestra ¿qué? Justificación. Él es ¿qué? Es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Jesús es todo lo que necesitas para ser verdaderamente salvo, y todo, y quitar de enfrente de ti, de tu corazón, todo aquello que busca borrar la imagen del mismo Dios en ti. Por favor, piense en esto. Medite en esto. Vimos que hay filosofías, que hay tradiciones, que hay cuestiones de ascetismo, que hay cuestiones donde uno hace muchas obras y todo eso trata de desvirtuar como que Dios no fuera suficiente. Hay situaciones de pecados personales, generales, íntimos. Hay situaciones de personalidad, pero todo trata de desvirtuar. Y algo bien importante que no debe quedar fuera de esto. En lo que leímos, en el Señor está todo lo creado, pero también está toda la redención y la reconciliación. Él fue la imagen, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Pero ahora viene el asunto de lo que Él ha hecho como redentor, por lo cual agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Y escuche esto, y esto es lo que hoy vamos a ver más adelante, y vamos a considerar un poquito, y medite por favor en lo que significa la Santa Cena. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Nada hay más digno que la sangre de la cruz de Cristo. Nada. No hay nada que tenga más valor que esto, ni nada que pueda permitir la reconciliación entre los hombres y Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su
cuerpo de carne, por medio de la muerte. Escuche, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No puede uno permanecer en ningún tipo de pecado. No puede el pecado tener la preeminencia en mi corazón por encima de la sangre de Cristo. Él pasó todo esto y Él tiene la preeminencia en lo que Él es, en lo que Él hizo y en la salvación que despliega delante de todos nosotros, para que cada uno lo considere para sí mismo en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana que tú nos has dado. Señor, tu sangre maravillosa, Señor, es la única manera y la perfecta manera de poder, Señor, ser reconciliado, Señor, contigo en todo. Y gracias, Dios, porque nos permites en todo tiempo, Señor, también poder estar en paz entre nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque, pues, Señor, llamaste fuertemente la atención de los hermanos de Colosas para que la herejía de la necesidad de tener cosas que se le puedan adicionar a Cristo, pues fuera esclarecida. Gracias, Dios, porque en Él tenemos todo, absolutamente todo, y no necesitamos nada. Gracias porque fuimos salvos, Dios, en lo que Él es, en su amor, en su misericordia. Gracias también porque también has permitido, Padre eterno, que en todo lo que Él ha hecho, Él siempre tiene la preeminencia. Y en la salvación, Señor, que nos ha dado también, Señor, no hay absolutamente nada que se pueda comparar con ello. Ni años luz se acerca lo que cualquier mente finita de cualquier hombre pudiese pretender como para poder aspirar, Señor, a tener vida eterna en sí mismo. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Ahora, Dios, vamos a proceder, Señor, a el bautismo. Hay, Señor, 2 bautismos. Y te pido, Padre eterno, Señor, que bendigas, Dios, a estas 2 personas que en obediencia, en un testimonio público, donde no se avergüenzan, Dios, de llamarte Padre y de obedecerte, ellos en las luchas inmediatas que vienen, puedas tú sostenerlos. Pero gracias, Dios, porque en medio de las luchas podrán ellos mirar, Señor, de qué manera, Señor, te han recibido y cómo han creído, porque en ti está su amparo y sabemos, Dios, que les salvarás. Te pido, Dios, por todos los hermanos en cualquier parte del mundo. Y hoy te pido, Dios, especialmente por esta iglesia y toda tu iglesia en cualquier parte. Señor, que lo que hoy vamos a hacer, nada pueda opacar, Señor, el poder participar, Señor, de la cena tuya, de la Santa Cena. De lo que significa que tú hayas, Señor, en esta preeminencia, Señor, ofrecido tu cuerpo para ser despedazado, para ser verdaderamente, Señor, lastimado, y tu sangre derramada, Señor, en la cual podemos encontrar paz contigo y justificación, santificación y también redención. Gracias, Dios, por el Cristo que tú eres, en el cual creemos y no hay otro como Él. Bendice cada corazón, Señor. Trata, Señor, con cada uno de nosotros en todo momento y permite hacer lo que nos corresponde en el momento que se debe. Gracias por nuestro hermano Abraham. También te pedimos que tú le bendigas y le sigas sosteniendo. Y que las personas que van a llegar, Señor, a tu iglesia, Señor, que se está trabajando, pues, Señor, tengan un corazón sensible, Señor, y en todo momento puedan rendirse totalmente, Señor, ante ti. Bendice, Dios, a todos los demás pastores que están predicando hoy mismo
y sea tu Espíritu Santo, Señor, y el nombre de Jesús quien les sostenga. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Dios, que hoy te quedes con nosotros. Amén.